Buenos días. Hoy, 9 de abril del 2023, siendo las 17:21 de la tarde, me encuentro con Leonardo Iván Cortés Novoa, quien fue juez de Mapiripán en 1997, que aún todavía es víctima y, más grave aún, de la rama judicial. En estos momentos, uno de ellos es el Tribunal Superior de Villavicencio, la Sala Penal. Doctor Leonardo Iván Cortés Novoa, un gusto saludarle. Gusto saludarlo, Mireya. Efectivamente, lo que en esta oportunidad, gracias a ti, tengo que expresar a la opinión pública son apartes olvidados de esa pequeña gran historia que es la masacre de Mapiripán, pero posteriormente dos masacres con la de Puerto Olvida, jurisdicción de Mapiripán, Puerto Olvida, conocida como Caño Jabón. Y algunos días después de la masacre de Mapiripán fui invitado por los magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio, incluyendo la sala penal, a que les narrara lo sucedido. Pues lógicamente fue muy emotivo para mí, casi no podía hablar, tenía, como siempre cuando hablo de Mapiripán, nostalgia, tristeza, como un nudo en la garganta. Pero bueno, gracias a Dios y por Dios que salí vivo y puedo contarla. El único magistrado que no asistió fue el doctor Fausto Rubén Díaz Rodríguez, quien fue muchas veces presidente del Tribunal Superior de Villavicencio y presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Por medio de un asistente me hizo llegar la razón de que necesitaba hablar conmigo después de hablar con los otros magistrados, que eran quienes eran mis jefes para esos momentos. Y efectivamente acudí a la cita en la oficina del doctor Fausto Rubén Díaz Rodríguez, y él pues me recriminó y porque había denunciado a los paramilitares, que había arriesgado mi vida. Lógicamente la arriesgué, pero yo le dije que era mi forma de ser, no, eso pertenece a mi ser intrínsecamente, y no podía faltar a la ética ni a mis principios de haberme quedado callado. Por eso no me quedé callado, por eso los denuncié, y se sabía que los militares estaban conjuntamente con ellos, como está comprobado, los del batallón Joaquín París, la brigada móvil número 2. Entonces me causó como extrañeza que me dijera que en vez de felicitarme, o como lo hicieron los otros magistrados, él me recriminara. ¿Por qué los había denunciado? Eso era lo que esencialmente tenía que recordar, y contradictoriamente, paradójicamente, después de muchísimos años que sucedía la masacre, ya 26 años, sigo pagando las consecuencias. Hay persecución, hay a todo nivel una animadversión, y sobre todo en la sala penal del Tribunal Superior de Villavicencio, cuando es algo que lleva mi nombre, algún poder que concedí. Después de esta pequeña interrupción, pues retomo lo que estaba diciendo. Al magistrado Pastor Rubén Díaz Rodríguez no le gustó para nada que hubiera denunciado los paramilitares, y me imagino que algunos, pero
me pareció muy extraño que en vez de felicitarme como habían hecho los otros magistrados, él me recriminara. Él me recriminaba. Y después de muchísimos años, pues con el escándalo del cartel de la toga de los Llanos Orientales, con él precisamente Pastor Rubén Díaz Rodríguez en la cabeza, el magistrado Alcibiades Vargas y otros, eh, como el que acabo de mencionar, Alcibiades Vargas continuaba trabajando a pesar de que fue condenado por el escándalo de corrupción y los delitos que cometieron en ese llamado escándalo del cartel de la toga de los Llanos Orientales, donde fueron ellos los protagonistas del Tribunal Superior de Villavicencio, la sala penal. Todo lo que tenga mi nombre no les gusta. Todo lo encaminan a engavetarlo, a negarlo. Y el tribunal y el Consejo Seccional de la Judicatura igualmente, porque ellos trabajan mancomunadamente y los jefes son los políticos. No debiera ser así, pero son los políticos. De ahí de los Llanos Orientales de Villavicencio. Quiero hacer una pausa en este sentido. Nos remontamos a aclarar que en el Tribunal Superior de Villavicencio, la Sala Penal del Meta, se viola flagrantemente los derechos a Leonardo Iván Cortés Novoa. Lo que vaya a nombre de él, la oficina de reparto lo envía al tribunal y el tribunal no lo acepta, siendo esto un delito gravísimo, porque es un delito de odio, de repudio. Negar el acceso a la justicia, negarle a Leonardo Iván Cortés Novoa el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque reveló la connivencia de militares y paramilitares y les dañó el negocio redondo a los políticos de Villavo, a pesar de que lo tienen. Sí, el negocio redondo era pues sacar a la guerrilla, quitarle las tierras a los campesinos, que incluso no tenían nada que ver en esa guerra, quitarle sus tierras y entregarlas a los llamados parapolíticos o los políticos. Por eso son los grandes terratenientes ahora, después de tantos años, y desde hace muchos años son terratenientes esos políticos. Bueno, aquí no nos vamos con la guerrilla ni con los paramilitares, porque acuérdese que usted mismo conoce unos políticos allá que son muy amigos con la guerrilla. Alguno por allá le sacaba en la tipografía de él algunas cosas y todo eso, y aparentemente ser que no es amigo de los guerrilleros. Entonces aquí hablemos de Leonardo Iván Cortés Novoa en el sentido... Sí, simplemente quería denunciar que los jefes de los paramilitares y los que han protagonizado masacres en los Llanos Orientales y en todo el país, pero concretamente ahí en los Llanos Orientales, Villavicencio, que es la puerta del llano, son ellos los políticos. La corrupción empieza desde ahí. Entonces la orden de los políticos se llevó hasta al Tribunal Superior en este momento y ni siquiera es que no reciben una acción de tutela, que es algo, y no reciben un proceso penal, o sea, es algo inaudito, es algo que no tiene presentación. Y señores, Organización de las Naciones Unidas, señores del Tribunal de Estrasburgo, que esto va para allá, copia para allá, señores de la CIDH, Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores de la Corte Constitucional, esto se ve en Colombia, esto se le ve a una persona que sabe leer y escribir. Imagínense a cuánto le hacen esto. ¿A cuántas personas le hacen esto? Porque no son de los afectos de allá de la clase política corrupta que hay en el Meta. Sí. Me niegan el derecho a la justicia, me niegan el ejercicio de mi profesión en forma como debiera ser, eso me la niegan. La segunda instancia, una impugnación,
en No, acción de tutela. esa acción de tutela iba para el tribunal, pero no la recibieron. No Y la recibieron no, y no la recibió tampoco en la segunda instancia tampoco. Y no vamos a decir esto, que se entre una investigación, pero y que no sea la comisión de disciplina de Villavicencio, porque es que allá sí que raya el cartel de la toga de la corrupción, el Consejo Superior de la Judicatura del Meta. Dios santísimo. Ojalá en esta Semana Santa Dios haga su justicia. Para nadie es un secreto que hay animadversión de todos ellos, empezando por los magistrados que acabo de nombrar, los del cartel de la Toga de los Llanos. ¿Y quién es el jefe? El político, la cabeza mayor. Pues el doctor Alan Jara, que para la No, época... pero hay más políticos, Hay más políticos, claro. acuérdese que uno era muy allegado a su familia, que ya está pues muy El viejito y doctor todo. Alfonso Ortiz Bautista en esa Lógico, época, exactamente. que era el gobernador, Y que fue padrino suyo. que es mi padrino de bautismo, pero no tiene que ver una cosa con la otra. El doctor Alan Jara, quería mencionarlo, en esa época era diputado, luego llegó a ser gobernador también del Meta, el departamento del Meta. Y para la masacre de Puerto Alvira, Caño Jabón, que es de Maperipán también él era el gobernador. Denuncio, por eso denuncio, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio de no permitirme el acceso a la justicia, de vengarse judicialmente y políticamente conmigo por lo de la masacre de Maperipán, por haberlos denunciado. No les gustó. Y al doctor Alan Jara tampoco le gustó, y a los políticos que acabo de mencionar no les gustó. Alcibiades Trejos, el magistrado, el doctor Alcibiades Vargas, Alcibiades Vargas. Pero hay una Tampoco cuestión, les gustó. pero perdón, interrumpo, hay una cuestión. A Leonardo Iván Cortés Nova, que no tiene delitos de sangre. Le niegan todo por rabia, por repudio, vuelvo y repito, repudio, señores internacionales, señor de la Corte Constitucional. Les dan casa por cárcel a los... Por eso los del felicitan. cartel de la Toga de los Llanos les dieron casa por cárcel. El magistrado Fausto Rubén Vargas nunca fue a la cárcel. Alcibiades Vargas sigue fungiendo como magistrado de la Sala Penal. Y todo lo que lleva mi nombre es rechazado, engavetado o simplemente lo deniegan. Lo deniegan en un abuso de poder, de corrupción, porque eso es así. De miembros de un cartel de corrupción, como es el del cartel de la Toga de los Llanos, y se ensañan conmigo de esa manera solamente porque dentro de mis principios y mi ética no cabía el quedarme callado. Como me dijo el magistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez, ¿por qué no me había quedado callado? ¿Tú crees que los empleados que quedaron ahí, que ahorita ocupan cargos de oficiales mayores, tengan algo que ver con eso de rechazar sus peticiones? La mayoría son de la escuela de ese cartel de la Toga de los Llanos. Y es lamentable que suceda esto y que continúe la persecución contra mí. ¿Cómo voy a regresar a un país y a una región que es mi tierra, los Llanos, con esta clase de personajes ahí, donde ellos mandan a matar cuando hay un opositor, cuando hay alguien incómodo, simplemente lo eliminan? Y lo eliminan judicialmente, ahora ya no necesitan las armas, ahora ya con la justicia lo hacen, con la justicia, negándole el acceso a la justicia para que le niegue, inclusive a mí, el tribunal a mí cuántas veces no me rechazó el desacato, cuántas veces no rechazó solicitudes de tutela también que yo hice por intermedio de mi hijo, un muchacho en condición de discapacidad, como agente oficioso, y la rechazaba. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la altura que tienen ustedes? ¿Qué clase de sangre llevan en sus venas? Van a una iglesia, se santifican, pero miren, salen a impartir injusticia. Muchas gracias, doctor Leonardo Iván Cortés Nova. Me mataron también, como lo acabas de decir, me mataron porque cuando a una persona le niegan el derecho al acceso a la justicia,
y una impugnación en una acción de tutela, cuando no contestan un derecho de petición, como me ha sucedido y como te ha sucedido, eso es eliminar la persona, Claro, eso es eliminarla, matarla, lógico, matarla jurídicamente, socialmente, no jurídicamente, jurídicamente, y lógico, y políticamente. al quitarle a uno los derechos jurídicos, porque si es un embargo, si es una reclamación, algo urgente, de salud, imagínense, mi hijo necesitaba también una operación y se la negaban, la tutela se la negaban, no la recibían, se burlaban en la cara, le decían tarado, ¿no? ¿Qué clase de funcionarios hay en Colombia? Y en este tribunal de la Sala Penal del Meta y en en otros juzgados, lo lamento. Es un país poseído por la corrupción y, y sobresale, la región de los Llanos Orientales como Villavicencio, su capital, sobresale en corrupción y sobresale en masacres, sobresale como la de Mapiripán y Puerto Almira, y sobresale en ese carrusel y en ese juego político que tienen, donde solamente lo que ellos les conviene lo fallan y cuando no les conviene lo rechazan. Por lo menos cuando el abogado, ese señor Nerey Cabra, le quitó la casa a la señora con un poder realmente comercial que no se debe hacer, no se debe hacer. La señora Dora. Sí, a la señora Dora Rodríguez. Yo he querido llamarlo, pero eso es algo muy lamentable, porque cómo así que contrata a una persona, una mujer, un abogado, una mujer cabeza de familia, contrata a un abogado, al doctor Nerey Cabra, Doctor Nerey Cabra, sí. Nerey Cabra, una señora Dora, conozco el nombre, lo contrata contrata sus servicios como abogado y finalmente después de un proceso largo termina quedándose con la casa de la señora. Yo lo he querido llamar, pero públicamente. ¿Por qué hace eso? ¿Desde cuándo un abogado se queda con los bienes o con el único bien de una madre cabeza de familia y los deja en la calle? Aduciendo que fue un contrato comercial el que se hizo y no laboral. Es una prestación de servicios sencilla y llanamente, y no podía cobrar tanto como para quedarse con la casa. Y si quería plata, pues déjele a la señora, déle a la señora la oportunidad de que ella pudiera vender su casa para pagarle los honorarios que tasara una autoridad que fuera verdaderamente justa. Pero ahí fue el juez ese y primero. No lo hicieron, se quedaron con la casa, pero fue quedó con la casa. Exacto, fue un juez laboral y lo curioso es que fue también al Consejo Superior de la Judicatura la señora Dora 2 veces y la representó inclusive un abogado que no tiene tarjeta profesional y no le dieron, el señor Cristian Pinzón se negó, como siempre, como pasó con tu caso, el doctor Cristian Pinzón no entrega copias. No entrega copias de nada. Hay mucha corrupción en el Consejo Seccional. Pero que la Procuraduría Regional del Meta no hace nada. El Consejo Seccional de la Judicatura, me acuerdo recientemente de alguna impugnación que hice allá y me contestan con el radicado de otra persona que no soy yo y todo lo archiva. Y resulta uno pues como amenazado, como regañado. No, y el bandido es uno. Sí. Y resulta que ellos tienen un prontuario, pero no, es que el que más tenga prontuario en Colombia de delitos es premiado y diplomado. Sí, se dan casos de personas que estuvieron en la cárcel y ahora están trabajando como si nada, ¿no? Si nunca hubieran estado en la cárcel. No, con antecedentes que son condenados a 42 años de cárcel y llevaban 8 años pagando la pena y ahora son altos funcionarios, imagínense. En conclusión, eso es lo que tengo que denunciar. Pero la Procuraduría, exacto, corrupción de la rama judicial. Corrupción en la rama judicial en Villavicencio, el Tribunal Superior. Y en Bogotá. De Villavicencio, la sala penal completamente, todo lo que lleve mi nombre es rechazado, engavetado o simplemente no contestado. Y lo mismo el Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente. Es lamentable. Es lamentable. Precisamente también lo que lleve mi nombre, Mireya Beltrán Rodríguez, también es lamentable. Peor que el Imperio Romano. Queda uno sin palabras.
sin palabras, porque es que hay tanto que contar y lamentablemente no son cosas que Pero miren son lo, exactamente, paradójicas. miren lo que le pasó a Carlos Javier Sabogal. ¿Cómo terminó? Bueno, hasta luego, doctor Triste. Leonardo. Lo Bendiciones. mataron. Sí, exacto. Hasta pronto, señores que me escuchan. Gracias.